Piensa en Einstein, Newton o Leonardo da Vinci. Los imaginamos rodeados de pizarras llenas de fórmulas, talleres caóticos, laboratorios, cortes, universidades. Pero, ¿y si el verdadero laboratorio de muchas de sus ideas más radicales no fuera un lugar, sino un estado? No el ruido del mundo, sino su ausencia. En este episodio de Curio Explora vamos a entrar en un territorio incómodo para nuestra época: el silencio. No como escape zen de postal, sino como herramienta brutal de pensamiento. Veremos a Newton encerrado en el campo mientras la peste asola Inglaterra, a Einstein refugiado en una vida deliberadamente monótona, a Leonardo aislándose en habitaciones pequeñas para disciplinar la mente, y a su lado, la neurociencia moderna explicando qué hace el cerebro con la quietud. Al final, la pregunta será inevitable. Si los grandes genios necesitaban silencio para pensar, ¿qué está pasando con nosotros, rodeados de ruido permanente? El punto de partida no está en el siglo XVII, ni en el Renacimiento, sino en tu bolsillo. Cada vibración del móvil, cada notificación, cada pestaña abierta, añade una capa de ruido. No solo son sonidos, son interrupciones. Microcortes en la atención que impiden que una idea se asiente más de unos segundos. Vivimos en una cultura que glorifica lo constante. Disponibilidad total, opiniones inmediatas, respuesta rápida. Silencio, en cambio, se asocia a aburrimiento, a vacío, incluso a fracaso social. Pero el cerebro no funciona como una pantalla de noticias en directo. Para conectar ideas lejanas, para hacer asociaciones extrañas, necesita tiempo sin demandas externas. Nuestros antepasados no hablaban de carga cognitiva, pero la vivían. Un mercado ruidoso frente a un camino solitario, una corte bulliciosa frente a un estudio cerrado. Hoy, la psicología cognitiva sabe que cada cambio de tarea, cada distracción, tiene un coste. La mente tarda minutos en recuperar profundidad de foco después de una interrupción. El ruido constante nos mantiene en una especie de superficie mental, reactiva, sin tiempo para sumergirnos. En esa superficie se responden correos, se comentan memes, se toman decisiones rápidas. Pero las ideas que cambian campos enteros, las que conectan piezas que nadie había juntado, rara vez nacen en medio del griterío. Por eso, cuando miramos la vida de figuras como Newton, Einstein o Leonardo, aparece un patrón sorprendente. Periodos largos de soledad y rutina silenciosa, buscados o impuestos, en los que su pensamiento se volvió más radical. Inglaterra, 1665. La peste se extiende por Londres. Las autoridades cierran la Universidad de Cambridge. Los estudiantes son enviados a casa. Isaac Newton, con poco más de 20 años, vuelve a Woolsthorpe Manor, la casa de campo familiar. No hay clases, no hay profesores, no hay laboratorios. Solo un joven obsesionado con problemas de matemáticas y física, encerrado durante meses, mientras la muerte avanza por el país. En esos años de aislamiento, 1665 y 1666, Newton trabaja casi sin supervisión. En sus cuadernos de esta época aparecen los fundamentos de lo que él llamará el método de fluxiones, germen del cálculo moderno. También experimenta con prismas y luz, descomponiendo el blanco en colores. De ahí nacerán sus estudios de óptica. Y bosqueja ideas sobre una fuerza que gobierna tanto la caída de los cuerpos como el movimiento de la Luna, la gravitación universal. Décadas después, recordará ese periodo como su tiempo de invención más intenso. Es fácil romantizar esta historia, convertirla en el meme del «aprovecha tu cuarentena como Newton». La realidad fue más gris. Días largos, rutinas silenciosas, trabajo solitario sobre problemas sin garantía de solución. Nadie le pedía publicaciones, no había correos que contestar ni reuniones. El silencio no hizo el trabajo por él, pero le dio algo que hoy casi hemos olvidado: bloques de tiempo extensos, sin interrupciones externas, donde una idea difícil podía madurar sin ser arrancada cada pocos minutos por el mundo.
250 años después, otro joven vive una forma diferente de aislamiento. Albert Einstein trabaja en la oficina de patentes de Berna a comienzos del siglo XX. Su empleo consiste en revisar solicitudes técnicas, a menudo repetitivas. Desde fuera, su vida parece todo menos heroica. Un trabajo burocrático, un sueldo modesto, paseos cotidianos, una rutina casi monacal. Pero ese entorno, aburrido, le brinda algo valioso: una relativa calma mental y horarios estables para pensar por su cuenta. Einstein desarrollará allí algunos de sus famosos experimentos mentales. Imaginar que cabalga sobre un rayo de luz, que observa relojes en trenes que se cruzan, que ve caer a un observador en caída libre. Mucho antes de tener acceso a grandes laboratorios, su herramienta principal es la capacidad de sostener estos escenarios en la mente, una y otra vez, en silencio. Años más tarde se le atribuirá una frase que resume bien esta actitud: la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimulan la mente creativa. Más allá de la literalidad de la cita, su biografía muestra que eligió, en muchos momentos, una vida menos mundana de lo que podría haber tenido, precisamente para proteger ese espacio interior. Su imagen pública, con pelo revuelto y sonrisa tímida, a menudo oculta este dato. Fue un defensor de una vida simple, alejada del ruido social innecesario. Tocaba el violín en soledad, caminaba largos ratos por las calles de Berna o de Princeton, rumiando ideas. En esos intervalos silenciosos, su mente no estaba en blanco, estaba explorando posibilidades, ajustando ecuaciones, preguntándose qué pasaría si las reglas del tiempo y del espacio no fueran las que todo el mundo daba por sentadas. Si Newton y Einstein trabajaron muchas veces en silencios impuestos o modestos, Leonardo da Vinci convirtió la observación silenciosa en una disciplina. Sus cuadernos, miles y miles de páginas llenas de dibujos, esquemas y notas invertidas, son testimonio de una mente que miraba el mundo sin descanso, pero no desde el ruido, sino desde una atención concentrada. Anotaba el vuelo de las aves, la forma de las corrientes de agua, la anatomía de músculos y huesos, máquinas imaginadas y gestos humanos. En sus escritos aparece una frase reveladora: las habitaciones pequeñas o moradas estrechas disciplinan la mente, las grandes la debilitan. No está hablando solo de arquitectura, está defendiendo la idea de que un entorno acotado, poco disperso, ayuda a concentrar el pensamiento. Durante horas, Leonardo se encerraba en talleres oscuros, con una ventana controlada, para estudiar cómo entra la luz, cómo se proyectan las sombras. Luego salía a caminar y miraba, pero su mirada no era turística, era una mirada entrenada, silenciosa, que conectaba lo visto con lo que ya había dibujado y pensado. Para Leonardo, el ruido no era solo sonoro, sino visual y conceptual. Demasiados estímulos dispersos, demasiados encargos simultáneos, demasiada presión de corte. Por eso se movía entre ciudades, cambiaba de mecenas, buscaba espacios donde, más que hablar, pudiera registrar. Su genialidad no surgió de una ráfaga repentina, sino de miles de horas de observación quieta. Sus cuadernos son, en cierto modo, el registro físico de ese silencio mental, un lugar donde lo que veía podía reposar, mezclarse y transformarse en ideas nuevas. Hasta aquí, la tentación es clara: convertir el silencio en una especie de varita mágica del genio. Newton aislado, Einstein paseando, Leonardo encerrado. Pero la historia es más compleja. Ninguno de ellos fue un ermitaño permanente. Todos alternaron periodos de soledad con momentos de intenso intercambio. Debates en academias, cartas a colegas, discusiones técnicas y filosóficas. El silencio que usaron no fue huida definitiva del mundo, sino una especie de cámara de descompresión entre oleadas de estímulo. En términos modernos, podríamos hablar de ciclos: ingestión de información y conversación, seguidos de digestión silenciosa. Hoy tendemos a acumular la primera fase, leer, ver, escuchar, y a minimizar la segunda. Nos llenamos de datos,
pero casi no dejamos tiempo para que se reorganicen. Sin fases de calma, las ideas se quedan en capas separadas. Con ellas pueden fusionarse. Cuando Einstein salía del trabajo y caminaba solo, llevaba consigo problemas que había visto en patentes o en artículos. Cuando Newton regresó a Cambridge tras la peste, llevó consigo las intuiciones desarrolladas en Woolsthorpe. Cuando Leonardo volvía a la corte, traía bajo el brazo cuadernos llenos de observaciones hechas lejos del ruido. El silencio del que hablamos, por tanto, no es soledad absoluta ni rechazo de la sociedad, sino un recurso táctico, una retirada estratégica para pensar sin interferencias. La pregunta, para nosotros, es si este recurso sigue siendo posible y cómo, en un mundo en el que el ruido ha ganado terreno, incluso dentro de nuestra propia cabeza. Aquí entra la neurociencia. En las últimas décadas, las técnicas de imagen cerebral han mostrado algo que encaja inquietantemente con lo que intuían estos genios. Cuando dejamos de atender al exterior y el cerebro entra en reposo silencioso, sin tareas, sin estímulos fuertes, no se apaga, cambia de modo. Se activa lo que se conoce como la red en modo por defecto, un conjunto de regiones que incluye áreas del lóbulo frontal medial, el precúneo y el hipocampo, entre otras. Esta red se asocia a procesos internos: recordar, imaginar escenarios futuros, pensar en uno mismo y en los demás, combinar recuerdos e ideas. Varios estudios han encontrado vínculos entre su funcionamiento y la creatividad. Las tareas que exigen generar ideas originales o hacer asociaciones poco evidentes tienden a implicar un diálogo entre esta red de reposo y otras redes más enfocadas en el control cognitivo. La creatividad, según esta visión, no es solo inspiración, sino una conversación silenciosa entre partes del cerebro que vagan y partes que organizan. Además, se ha observado que prácticas que cultivan la quietud, como ciertas formas de meditación o de descanso despierto, pueden modular esta red y, en algunos casos, mejorar la capacidad de atención sostenida y flexibilidad mental. La idea de que no hacer nada es un lujo inútil se tambalea. A nivel neuronal, esos momentos de aparente vacío son laboratorio activo. El silencio externo ayuda a que ese laboratorio interno pueda trabajar sin ser interrumpido cada pocos segundos. El ruido, por su parte, no es solo molestia subjetiva. Exposición prolongada a ambientes ruidosos, tráfico constante, oficinas abiertas, notificaciones sonoras, se ha relacionado con mayores niveles de estrés, alteraciones del sueño y dificultades de concentración. En contextos escolares, varios estudios muestran que el ruido de fondo sostenido empeora la comprensión lectora y el aprendizaje, especialmente en niños. No hace falta un estruendo, basta un zumbido permanente por encima de cierto umbral para que la mente se mantenga en estado de alerta ligera, incapaz de relajarse del todo. En contraste, periodos de tranquilidad relativa permiten que el sistema nervioso baje de revoluciones. En modelos animales se ha observado que entornos menos saturados de estímulos son propicios para cambios plásticos en el hipocampo, estructura crucial para la memoria y el aprendizaje. En humanos, aunque es más difícil aislar silencio puro, la combinación de menos estímulos y más descanso despierto se asocia con mejoras en consolidación de recuerdos y en la capacidad de conectar información lejana. Nada de esto significa que el ruido sea siempre malo o que el silencio sea una panacea. Actividades creativas pueden nacer también en cafés bulliciosos, talleres ruidosos o ciudades caóticas, pero esos espacios suelen alternarse con otros de calma, aunque sean breves: el paseo de vuelta, el rato en el estudio, la madrugada cuando la ciudad baja la voz. La historia de los grandes pensadores sugiere que lo peligroso no es el ruido en sí, sino su continuidad sin respiro. Volvamos a nuestros protagonistas, ahora con estas piezas en la mano. Newton no se hizo genio por culpa de la peste, pero el cierre de Cambridge le arrancó de la rutina académica y le dio 2 años de tiempo relativamente silencioso para obsesionarse con sus problemas. Einstein no fue creativo por trabajar en una oficina gris, pero ese entorno le brindó una vida estable, poco ruidosa, en la que sus experimentos mentales pudieron repetirse sin interrupciones constantes.
Leonardo no inventó máquinas voladoras solo por encerrarse en cuartos pequeños, pero esos espacios le permitieron observar y registrar con una profundidad difícil en medio de una corte siempre activa. Podemos ver esos silencios como incubadoras de ideas. Primero, una fase de exposición: estudios, conversaciones, lecturas, encargos. Después, la retirada: campo, paseos, estudio, cuadernos. Finalmente, el regreso: publicación, presentación, obra terminada. Este patrón se repite, con variantes, en muchos otros casos históricos. Pensadores que se retiran a monasterios, escritores que necesitan estancias en el campo, científicos que describen sus mejores ideas llegando en la ducha, en la cama, en el tren. Lo que estos ejemplos desmienten es la imagen del genio como máquina siempre encendida, produciendo sin descanso. Sus biografías están llenas de tiempos muertos, de caminatas sin objetivo aparente, de horas en las que desde fuera no pasaba nada. Pero dentro, la red lenta del cerebro estaba trabajando. El silencio era el clima en el que ese trabajo subterráneo prosperaba. La pregunta inevitable es: ¿qué hacemos nosotros con esto? No todos podemos retirarnos 2 años al campo, ni renunciar al ruido de una ciudad. Muchos viven hacinados, con poco control sobre su entorno sonoro. Por eso, hablar del silencio como privilegio también es necesario. Sin embargo, incluso en condiciones difíciles, hay grados, pequeños islotes de quietud que se pueden construir de forma deliberada. Una estrategia es temporal: reservar bloques, aunque sean modestos, sin interrupciones. Apagar notificaciones durante 1 hora. Dejar el móvil en otra habitación. Cerrar pestañas. No es heroico, pero reproduce en miniatura la lógica de Newton en Woolstarp o Einstein paseando. Un problema concreto sostenido en la mente, sin que 100 otros lo atropellen. Otra estrategia es espacial: encontrar o crear rincones menos saturados, desde una biblioteca hasta un banco en un parque, a una habitación usada siempre para leer o pensar. También está el silencio relacional: aprender a decir no a ciertas demandas de disponibilidad constante. En un mundo laboral que premia la respuesta inmediata, esto tiene coste. Pero la historia de estos pensadores sugiere que sin ciertos límites, la profundidad de pensamiento se resiente. No se trata de adoptar pose romántica de alma solitaria, sino de reconocer que, sin periodos de baja estimulación, lo que producimos se queda en una capa superficial de nuestro potencial. Otro obstáculo es interno. Para muchas personas, el silencio no es agradable, es incómodo, incluso amenazante. En cuanto se apagan las pantallas y cesan los sonidos, aparecen preocupaciones, recuerdos, pensamientos que se habían mantenido a raya mediante distracción constante. No es casual que tanta gente declare no soportar la idea de estar a solas con sus pensamientos durante más de unos minutos. La cultura del ruido permanente funciona en parte como anestesia. Sin embargo, los testimonios de científicos, artistas y filósofos a lo largo de los siglos muestran que atravesar esa incomodidad es a menudo condición para acceder a capas más profundas de reflexión. El silencio actúa primero como espejo desagradable y luego como laboratorio. La neurociencia respalda esta intuición. Cuando la mente divaga en reposo, no solo reorganiza información, también procesa emociones y conflictos no resueltos. No es extraño que muchos hallazgos creativos vayan acompañados de cambios personales, de nuevas formas de ver la propia vida. En este sentido, la estrategia del silencio no es solo una herramienta de productividad, sino una práctica de confrontación. Einstein, por ejemplo, no solo pensaba en fotones, también reflexionaba, en soledad, sobre guerra, responsabilidad, ética. Leonardo no solo dibujaba máquinas, también anotaba observaciones sobre la fugacidad del tiempo.
Newton, en sus años de retiro, se adentró tanto en la física como en la teología. Cuando el ruido baja, las preguntas que llevamos dentro se hacen más audibles. Y de su tensión con los problemas del mundo, surgen ideas que a veces lo transforman. Vista desde esta perspectiva, la historia del silencio y la creatividad también es una historia política y cultural. Sociedades distintas han valorado de forma distinta la soledad. En algunas épocas, retirarse demasiado podía interpretarse como deslealtad o rareza peligrosa. En otras, como signo de sabiduría. Los monasterios cristianos, las ermitas budistas, las estancias rurales de filósofos ilustrados o románticos, los gabinetes de estudio renacentistas, todos son intentos institucionales de proteger espacios de quietud para ciertos grupos privilegiados. Hoy, paradójicamente, el discurso dominante en muchas industrias celebra el brainstorming constante, las oficinas abiertas, la colaboración ininterrumpida, mientras la propia psicología organizacional acumula datos que señalan la importancia del trabajo profundo y sin interrupciones para tareas complejas. Este choque entre lo que sabemos que funciona y lo que organizamos en la práctica se parece a la situación previa a muchas revoluciones científicas. Los datos apuntan en una dirección, las costumbres en otra. Recuperar el valor del silencio no implica despreciar la conversación ni el trabajo en equipo. Significa reequilibrar. Entender que la reunión, el chat, la lluvia de ideas necesitan del otro polo. Personas que vuelven a su esquina, cierran la puerta, real o metafórica, y se sientan a pensar sin público. Así trabajaron Newton, Einstein, Leonardo y tantos otros. Si solo imitamos la parte visible de su vida, las conferencias, los manifiestos, las obras terminadas, y olvidamos sus horas de silencio, estamos copiando la sombra y dejando escapar la fuente. Si superpones todas estas historias, aparece una imagen clara. El silencio no es un lujo para espíritus delicados, ni una excentricidad de genios. Es un ingrediente estructural de muchos de los avances que hoy damos por sentados. Sin la soledad forzada de Woolsthorpe, quizá la física habría tardado más en formular la gravitación moderna. Sin la vida deliberadamente tranquila de Einstein, tal vez la relatividad especial no habría cristalizado en un joven empleado de patentes. Sin los cuadernos llenos de observaciones silenciosas de Leonardo, nuestro imaginario tecnológico sería distinto. Al mismo tiempo, la ciencia del siglo XXI nos dice que ese silencio no opera por magia, modula redes cerebrales, reduce ciertas cargas, permite que la mente conecte piezas dispersas, consolide recuerdos, procese emociones. Es incómodo a veces, incluso doloroso, pero fértil. La buena noticia es que no pertenece solo al pasado, no está reservado a manos del siglo XVII ni a estudios renacentistas. Puede existir en un cuarto pequeño, en un paseo sin auriculares, en una hora sin notificaciones. En Curio Explora, mirar hacia estos laboratorios de silencio no es un ejercicio de nostalgia, sino una invitación a experimentar. No podemos prometernos convertirnos en Newton o Leonardo, pero sí podemos hacernos una pregunta muy concreta. ¿Qué podría hacer mi mente si, durante un rato cada día, el mundo dejara de gritarle? El resto solo podemos descubrirlo apagando el ruido y escuchando lo que queda. Tal vez, cuando termine este vídeo, la tentación sea abrir otra pestaña, otra red, otro ruido. Es lo que el mundo espera de ti, que sigas conectado, respondiendo, reaccionando. Pero ahora sabes que, detrás de algunas de las ideas más poderosas de la historia, hubo algo tan aparentemente insignificante como una habitación tranquila, un paseo sin prisa, un cuaderno abierto en silencio. Newton, Einstein, Leonardo y tantos otros no fueron genios porque vivieran aislados, sino porque supieron usar la soledad como herramienta, no como condena. Permitieron que su mente tuviera espacios donde nada la reclamara desde fuera. Quizá no podamos replicar sus condiciones, pero sí robarles un principio. Sin silencio,
solo rozamos la superficie de lo que somos capaces de pensar. Si este episodio de Curio Explora te ha hecho mirar de otra manera el ruido que te rodea, te invito a hacer dos cosas. Primero, probar. Reserva aunque sea 15 minutos de silencio al día y observa que cambia cuando tu mente deja de ser un pasillo de notificaciones. Segundo, seguir explorando con nosotros. Suscríbete al canal. Deja en comentarios qué experiencia has tenido con la soledad y qué otras historias sobre el lado oculto de la creatividad te gustaría que investigáramos. Y si quieres compartir este vídeo, hazlo con alguien que siempre dice que no puede estar sin ruido. La historia sugiere que, quizá, lo que más le falta para pensar a su manera es precisamente eso que tanto evita.